Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este espacio a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana estamos con don Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria. Buenos días y bienvenido, don Ramón. Muy buenos días, muchas gracias. Empezamos, si le parece, con el tema de Europa. Las elecciones de Europa son el año que viene, son muy importantes. ¿Cómo ve la situación de Europa en Canarias y sobre todo ante el avance de partidos antieuropeístas y xenófobos? Bueno, yo creo que partidos antieuropeístas en primer lugar son los grandes partidos, el Partido Popular, el PSOE, porque están haciendo una Europa antisocial que está poniendo en peligro la viabilidad del proyecto de Europa. Eso a su vez provoca otro tipo de antieuropeísmo que es el de los xenófobos, etcétera. Pero a mí me parece que una Unión Europea con un 1% de presupuesto, una Unión Europea con un banco central que le presta a la banca privada al 1% para que luego nos preste a los estados al 5, al 6%, para que especule contra los ciudadanos, un banco central que tiene prohibido prestar a los estados, que ha prohibido estatutariamente la solidaridad entre los estados, pues es un proyecto de desmantelamiento de la Europa social. Y han diseñado un modelo de Unión Europea que desmantela los estados del bienestar, que provoca la competencia fiscal entre países, bajando los impuestos a los que más tienen y quitando recursos para financiar el estado del bienestar, que nos imponen directrices para recortar en pensiones, que nos están exigiendo sin competencias realmente, pero con el pretexto del déficit, rebajar salarios. Yo creo que hay una Europa profundamente antisocial y esa Europa antisocial nos la han vendido como simplemente más Europa, sin profundizar de una manera superficial los grandes partidos, Coalición Canaria, Partido Popular, PSOE, y ese modelo nos está pasando una factura terrible a día de hoy. Las elecciones europeas que se van a encontrar, como siempre, con una gran extensión, yo creo que son un momento importante para plantear el utilizar las instituciones europeas para democratizarlas, para empezar a construir una Europa social. A mí en este sentido me genera una cierta expectativa positiva el ver las encuestas, que ayer veía una en donde a Izquierda Unida se le da en torno al 18% del voto, alrededor de 10 eurodiputados, una anterior le daba 9, es decir, estamos hablando de multiplicar el resultado anterior por 5, de tener una presencia mucho más importante, y quizás de esto pueda ser todavía más contundente, dependerá de la participación. Y Europa ante Canarias, ¿qué nos ha aportado de positivo? Porque, por ejemplo, el tema del tomate es súper negativo, el tema de la pesca. Europa a Canarias ha aportado muchas subvenciones, una buena parte de ellas muy mal empleadas. Evidentemente, Europa tiende a desmantelar sectores productivos en el sector agrícola en Canarias, como el tomate, como el plátano, que dentro de la lógica de la Unión Europea están condenados a desaparecer antes o después, y a esa lógica habría que hacerle frente y plantear la necesidad de mantener el sector primario, de crear un mercado autosuficiente. En Canarias más del 90% de los alimentos se importan, es ya un problema de seguridad alimentaria, y además el sector agrícola, como bien sabemos, no solamente tiene la importancia que acabo de decir, sino que también es un activo paisajístico, y para una economía turística como la nuestra, el paisaje es un valor económico que hay que proteger, además de un valor cultural, un valor social, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa Europa también hay que hacerle frente y replantearlas de Canarias. Entonces, yo creo que Canarias también, en el marco legal de la Unión Europea, tiene una serie de privilegios fiscales que benefician a la Canarias rica a costa del resto. Yo creo que también el modelo de Europa que nos llega a Canarias hay que rehacerlo. Tampoco es un modelo que esté mejorando la calidad de vida de los canarios a día de hoy. Otro tema importante es el tema de los desahucios. ¿Cómo ve el tema de las personas que no tienen casa y casas sin gente, don Ramón? Y sobre todo el tema de Bankia, la situación de Bankia. Pues yo creo que este es el escándalo tremendo, y además, cuando uno se plantea este tema, no entiende que haya gente que dice que no hay alternativas, que no tenemos nada que hacer. En Canarias, durante los 5 años de crisis, por cada desahucio que se ha producido, había 15 viviendas vacías. Tenemos 139.000 viviendas vacías, que es una ciudad mayor que Las Palmas de Gran Canaria entera, completamente vacía, con sus calles, sus parques, con todos sus servicios. Es un despilfarro de recursos monumental. Y el artículo 47 de la Constitución dice que existe el derecho a la vivienda. La vivienda digna. Exactamente, el derecho a la vivienda está subordinado, evidentemente, al derecho a especular, al derecho a vender y comprar, a enriquecerse. Y hay un dato que a mí me parece escandaloso. En los 4 primeros años de crisis en Canarias, los canarios que tenían cada uno y cada una más de 50 inmuebles, es decir, viviendas locales, cada uno más de 50, aumentaron en un 18%. Los que tenían más de 10 propiedades, inmuebles, viviendas, aumentaron en un 39%. Es decir, la acaparación de propiedad, la acaparación de pisos, de casas necesarias para vivir,
se siguió reduciendo a gran escala durante la crisis, mientras más de 9.000 familias perdieron sus casas durante la crisis. Pero esto es la aberración de esto que estamos viviendo, de estos políticos que han estado a menudo recibiendo sobres, recibiendo donaciones de los poderes económicos y han hecho políticas para que los poderes económicos se hagan más ricos, más poderosos, a costa a veces de derechos tan básicos como el derecho a un techo, y que nadie diga que no hay alternativa. Nosotros que participamos en el Gobierno de Andalucía con la Consejería de Vivienda, precisamente, en Izquierda Unida en Andalucía, somos capaz de impulsar, dentro de las limitaciones del marco legal de una comunidad autónoma, la posibilidad de expropiar el uso de una vivienda a una casa para que una persona que ha perdido el trabajo no tenga además el drama de perder su casa. Y estamos planteando políticas para que el derecho constitucional a la vivienda se cumpla. Porque aquí los verdaderos antisistemas son el Partido Popular, el PSOE de Coalición Canaria, porque nuestro sistema dice que existe un derecho constitucional a la vivienda. Ese derecho lo desconocen, lo vulneran, cientos de miles de personas han perdido sus casas en esta crisis y por lo tanto los primeros antisistemas son ellos que no cumplen con el contrato social de la Constitución. Y después también hay muchos propietarios que tienen viviendas vacías en los municipios, ¿no? Deberían habilitarse pues, unos alquileres económicos. Claro, nosotros hemos estado planteando siempre, en primer lugar, que la vivienda vacía esté penalizada fiscalmente, con una penalización finalista, es decir, que el dinero que se recauda vaya a su vez a vivienda de protección social. Y nosotros hemos planteado que la fórmula básica tiene que ser vivienda de alquiler social, que es lo que realmente resuelve el problema de la vivienda, alquiler social a precios muy bajos. Y aquí tenemos aproximadamente 8 viviendas en alquiler social por cada 1.000 habitantes. En Europa estamos hablando de 80, 90 por cada 1.000 habitantes. Si estuviéramos en la media europea, en Canarias tenemos 16.000 viviendas en alquiler social, 16.000. Si estuviéramos en la media europea, tendríamos que tener más de 90.000. Si en Canarias hubiera 90.000 viviendas en alquiler social, los problemas de desahucios en cualquier caso habrían sido infinitamente menores, los problemas de acceso a la vivienda serían menores y además tiene otro efecto positivo, que es por lo que no se ha desarrollado en España la vivienda en alquiler social y en Canarias aún menos. ¿Y el efecto positivo cuál es? Pues que si hay un parque de vivienda a bajo precio con un tamaño importante y la gente puede acceder a una vivienda sin tenerse que gastar una parte muy importante de su sueldo, ¿qué ocurre? Que los alquileres y el precio de la vivienda baja. Realmente se crean condiciones estructurales contra la especulación inmobiliaria. Y esa es una de las razones por las que no ha habido en España y en Canarias un parque de alquiler social como es normal en otros países europeos. Tenemos más viviendas por 1.000 habitantes que nuestros vecinos europeos, somos los líderes en vivienda vacía de Europa y estamos a la cola en vivienda de alquiler social. Es absolutamente aberrante. Por eso, por el poder de los intereses del sector constructor inmobiliario. Y además entendiendo otro efecto perverso indirecto, y es que como nos tenemos que gastar las familias, los hogares, un porcentaje elevado de lo que ganamos en pagar la hipoteca o en pagar el alquiler, pues eso es dinero que no se dedica a otros capítulos de consumo, con lo cual otros sectores de la economía que podían crecer tampoco crecen y otras empresas son castigadas por ese enorme peso que ha tenido el sector de la construcción y que lo ha tenido entre otras maneras dando sobres, pues por ejemplo al Partido Popular, porque al final la corrupción, además de injusta, además de lucrar injustamente a determinadas personas, ha sido ineficiente económicamente, ha contribuido a sobredimensionar a algunos sectores y a castigar a la gente de a pie. ¿Debe estar regulada la corrupción? La corrupción debe estar prohibida. Y en cierta medida está regulada en cierta medida, porque donar hasta 60.000 euros al año a un partido es legal. En el caso del Partido Popular parece que se ha donado mucho más que eso, y parece que hay cargos públicos que han cobrado lo que no podían cobrar tampoco legalmente. Pero vamos a ver, cuando una empresa dona a un partido, espera que ese partido tome decisiones que le beneficien. Si eso es legal, hay que decir que esa corrupción está legalizada y regulada, y que eso es aberrante, evidentemente. Y además yo creo que al final esto se puede ver de muchas maneras. Por ejemplo, nos podríamos preguntar por qué España, después de China, es el país con más trenes de alta velocidad del mundo, trenes deficitarios con muy pocos usuarios en relación al costo que tienen. ¿Por qué tenemos en España el doble de aeropuertos que Alemania, que es un país más rico y con casi el doble de población? Ellos tienen 24 aeropuertos y nosotros 48, tenemos el doble. ¿Por qué solamente Estados Unidos y China tienen más autovías, más autopistas que España en el mundo, con muchos países mucho más ricos que nosotros? Es decir, en España el sector de la construcción ha cooptado a una parte de los políticos, de los grandes partidos, y han hecho que dinero público se gaste, se tire a la basura literalmente en lo que no hacía falta, se cree menos empleo del que se podía haber creado invirtiendo en otras cosas, porque es verdad que
ante una cantidad de dinero invertida en el sector de la construcción de las grandes infraestructuras o en sectores sociales. En el de las grandes infraestructuras se crean 11 empleos y en el de los sectores sociales, que son deficitarios, se crean 23 empleos. Es decir, hemos tirado a la basura oportunidades de crear empleo, hemos hecho cosas ecológicamente insostenibles, hemos construido infraestructuras costosas que hay que seguirlas manteniendo, que no solamente fue el coste de construirlas, sino era el de mantenerlas, y todo ese dinero es producto de una economía de la corrupción, de gente que daba sobres a partidos, de financiación de partidos que debiera de ser delito en vez de ser ley cuando cabe dentro de la ley, y parece que es delito también en otros muchos casos que no cabe dentro de la ley y se ha hecho, ¿no? Entonces, y luego mucha gente tiene que entender que la corrupción nos castiga a los ciudadanos de a pie, porque hay mucha gente que cuando paga su hipoteca a fin de mes no sabe que una parte de lo que paga cada mes es el sobreprecio del suelo, el sobreprecio de la construcción para pagarle al político corrupto. Y entonces al final pensamos que eso va solo de políticos y de empresarios, y no, va de las dos cosas, va del propio usuario y por supuesto va de políticos y de empresarios. Donde hay un corrompido y un corruptor, hay que ver siempre las dos partes para no... El tema de empleo, ¿cuál es la valoración de la tasa de desempleo que existe en España y sobre todo también en Canarias, que pierde 13.206 empleos en el primer año de reforma laboral? En Canarias es dramático, evidentemente, el desempleo. Tenemos un 34% de tasa de desempleo según la EPA. Perdemos 13.000 empleos efectivamente en relación al último año. ¿Y el empleo debe ser para los canarios, como a veces afirma el señor Paulino Rivero? El desempleo debe ser para quien viva en Canarias y para quien quiera trabajar en Canarias. Y mientras el señor Paulino Rivero afirma eso, lo que sí es real es que él lo que ha logrado es que el desempleo sea para los canarios. Porque además yo creo que ya va siendo hora de no ver como normal lo que nos está pasando en Canarias. En la Unión Europea hay 271 regiones, que es como decir, para que se me entienda, 271 comunidades autónomas. Pues bien, de esas 271 regiones que hay en la Unión Europea, 153 son más pobres que Canarias. Hay 150 regiones más pobres que Canarias, pero solo hay 2 con más desempleo que Canarias. Es realmente escandaloso, y antes de la crisis era así. Es decir, somos campeones en desempleo cuando para nuestro nivel de riqueza, para nuestro nivel de renta no se justifica el desempleo que tenemos. Se ha estado haciendo mal, se está haciendo mal y se va a seguir haciendo mal, porque el desempleo está creciendo. Paulino Rivero prometió en 2010 80.000 empleos, sí, siempre los promete, ¿no? Y dijo que en 18 meses habría 80.000 empleos más, lo que hay ahora ya es más de 100.000 desempleados nuevos que no estaban entonces, y sigue prometiendo esas creaciones de empleo, pero es que de hecho tienen un cálculo para el año 2020 en donde hablan de que tendremos una tasa de desempleo del 19%. Es decir, estamos hablando de una cronificación, de una permanencia de elevadísimos niveles de desempleo, de decenas de miles de hogares que no están ingresando absolutamente nada, de unos problemas de pobreza ya gravísimos en Canarias, de tercermundización. Y este gobierno no tiene nada que decir, no tiene nada que proponer, sino que incluso cuando habla de propuestas a largo plazo, porque dicen que en 2014 y en 2015 vamos a seguir básicamente destruyendo empleo, pero cuando hablan a largo plazo, cuando ya no van a estar gobernando ellos, de lo que están hablando son de tasas de desempleo realmente horrorosas. Y estamos hablando de una comunidad que es, aunque suene a chiste macabro, rica, estadísticamente rica, porque hay que pensar que Canarias tiene una renta por habitante de 19.000, 20.000 euros, por cada familia de 4 miembros, pues casi 80.000 euros de renta. Estamos hablando de un territorio rico, pero que es el territorio más desigual de España, de acuerdo con el último informe del Consejo Económico y Social, territorio más desigual de España, que en este momento es también uno de los países más desiguales de la Unión Europea. Lo que no se puede hacer es gobernar de manera que los que más tienen cada día tienen más y los que menos tienen cada día tienen menos. Y eso es lo que han hecho los gobiernos canarios. Y esa es la pesadilla que nos tenemos que quitar de encima. ¿Cuáles serían los nichos de empleo aquí en Canarias? Porque el tema del turismo está ahí sobreexplotado, ¿no? El tema de agricultura todo viene de fuera. Claro, el tema de agricultura hay que replantear la política agrícola porque hay un potencial de creación de empleo. Algunos productores han calculado que si lográramos elevar nuestro nivel de autosubsistencia alimentaria a un 60% de lo que consumimos, pues estaríamos hablando de la creación de una serie de un par de decenas de miles de empleos. En el sector de las energías alternativas también hay un potencial de creación de empleo y ojalá fueran de titularidad pública para que los beneficios vayan a las arcas públicas. Hay un potencial enorme de creación de empleo en el sector del estado del bienestar, en atención a las personas dependientes, servicios sanitarios, servicios educativos. Quiero decir, ahí hay un gran potencial de creación de empleo. Y luego hay en servicios de proximidad, en servicios municipales, el Estado tiene que hacer un papel en la creación de empleo que no está haciendo. Y el Estado nosotros hemos propuesto a escala del Estado,
ingresar varios puntos de PIB más en ingresos fiscales para que los que más tienen paguen en España como se paga en Europa, y con ese dinero financiar un plan de empleo público que hemos planteado que en esta legislatura se podría generar alrededor de 3 millones de empleos. Y no lo decimos pues como tantos planes que se han dicho en este país de crear empleos y de cuántos se podrían crear, sino al final estamos diciendo, bueno, ¿de dónde sacamos el dinero para hacerlo? Y decimos, los que más tienen que pagar más. Y el fraude fiscal, que somos la 10ª potencia del mundo, un fraude fiscal hay que reducirlo radical y rapidísimamente para obtener esos recursos. Y estamos haciendo con cuentas y no con cuentos planes, pues y haciendo propuestas que se las hemos hecho al gobierno, que por supuesto ni ha respondido, pero la propuesta es precisamente crear empleo, y una parte de esa responsabilidad no desborda el marco canario, evidentemente es estatal y es europea. Y en la propuesta que hacía Izquierda Unida a escala del Estado, supondría proporcionalmente en Canarias alrededor de 150.000 empleos. Esa era la idea. Evidentemente, cuando la economía eche a andar, estamos generando también empleo en general en el sector privado, que en este momento tiene un problema de que las empresas no venden, porque la gente no consume, porque los sueldos bajan, porque el desempleo es altísimo, y estamos en una espiral perversa de deterioro de las condiciones de vida. Esa espiral habría que romperla, pero para eso hay que cambiar radicalmente la política económica. ¿Qué opinión tiene usted sobre el tema de los comedores escolares? Los comedores escolares. ¿Considera usted que ha sido un parche del gobierno de Canarias? Porque después, cuando acabe el verano, en septiembre, la situación está ahí. Es un mal parche porque efectivamente la situación va a estar después del verano, y la situación estaba antes, porque los comedores escolares se estuvo recortando ya este último curso, se recortaron las subvenciones, se recortó lo que se pagaba, y en las zonas más deprimidas de Canarias, que cada vez son más amplias, hay muchos niños y muchas niñas que dejaron de ir a los comedores escolares porque las familias no se los podían permitir. Entonces la paradoja es ver cómo se ha estado deteriorando el servicio de comedores escolares, reduciendo el personal que los atiende también, y sus condiciones laborales, por cierto, durante el último año. Y luego esta medida que se sacaron en el debate de la nacionalidad, porque era la única manera de tratar de ofrecer algo positivo dentro del desastre de la incompetencia de Paulino Rivero y sus socios del PSOE, pues se sacaron esto para el verano, que es una medida insuficiente, positiva, porque no lo vamos a negar. Es positivo que se atiendan en verano a los niños y a las niñas en comedores escolares, pero esas medidas tienen que ser todo el año, mucho más amplias, y desde luego evaluar muy bien la renta de las familias que acceden a esos comedores escolares, porque en estos momentos es una necesidad de primera magnitud en Canarias, con los niveles de pobreza desaforados que tenemos. ¿Y cómo percibe el desgaste de Paulino Rivero? ¿Percibe un desgaste cada vez más acentuado entre sus socios del PSOE y sobre todo con otros compañeros de Coalición Canaria, La Palma o Hierro? Vamos a ver, en este momento hay un desgaste muy fuerte del bipartidismo, del Partido Popular y del PSOE, porque la población, la ciudadanía percibe que son los grandes responsables políticos del desastre que estamos viviendo, de una crisis que en este país es muchísimo más grave que en la mayor parte de los países, porque aquí las cosas se han hecho peor que en otros países, y hay unos responsables políticos de eso. Entonces la ciudadanía identifica en primer lugar al Partido Popular y al PSOE, y Coalición Canaria intenta pues como quedarse a un lado, como fingir que no tiene nada que ver con eso. Claro que tiene que ver, porque han apoyado todas las grandes políticas estatales responsables de lo que estamos diciendo, y han apoyado sobre todo en Canarias una política que ha hecho que Canarias sea una edición aumentada pero no corregida de los defectos del Estado. Hay que recordar que el desarrollo de la aplicación de la ley de dependencia está a la cola en Canarias, estamos a la cola. Somos la comunidad autónoma con más alumnos por docente y con peores resultados educativos, en el grupo de peores resultados educativos, mayor descontento de la ciudadanía con la sanidad pública, problemas gordos de la sanidad pública. Bueno, hay toda una serie de indicadores que en Canarias son muy negativos. Tenemos la mitad de vivienda de protección oficial por habitante que el resto del Estado. Entonces, los gobiernos de Coalición Canaria, aliados unas veces con el Partido Popular, otras veces con el PSOE, han estado haciendo siempre la misma política, con grandes rebajas fiscales que hay solo en Canarias para los más ricos, que han privado las arcas públicas de recursos que hacían falta para mejorar la calidad de vida de la gente de Canarias, y eso lo han normalizado y han logrado que en cierta medida se invisibilice. Ellos siempre están echando balones fuera, culpando a Madrid, culpando a Bruselas, siempre están buscando la culpa fuera, y yo creo que hay un desgaste, pero que no es el que se merecería que hubiera. Tendría que haber un desgaste mucho mayor, porque estos gobiernos de Canarias han hecho mucho daño. E incluso hay cosas que estos días que se habla de corrupción que incluso la gente aquí tampoco percibe del todo. No. 3 profesores de la Universidad de La Laguna publicaron un estudio hace poco en el que hicieron un mapa de la corrupción en toda España. Y la comunidad autónoma con más corrupción es Murcia. La segunda es Canarias. Entre 2000 y 2010... Pero eso no se ha reflejado electoralmente después. Es que ese es un gran problema.
Efectivamente, porque también es verdad, y yo creo que aquí hay que hacer autocrítica por parte de mucha gente. Yo creo que a veces hemos visto la confusión que en su día se generó cuando la época del crecimiento económico que tenía los pies de barro y que iba a llegar antes o después a una crisis como la que hemos vivido, cuando se veía aumentar la riqueza temporal y como insisto, con pies de barro que tenía el crecimiento, pues mucha gente decía, bueno, sí, estos son corruptos, pero se crea empleo, está mejorando los ingresos, nos está yendo mejor, y mucha gente decía, bueno, pues igual hasta la corrupción crea empleo y la corrupción crea riqueza. Y mucha gente no entendía que la corrupción no creaba riqueza, se apropiaba de la riqueza que se creaba, pero además estaba influyendo en el diseño de un modelo económico que nos iba a llevar al precipicio de la crisis que estamos viviendo. Yo creo que hay una percepción equivocada por parte de mucha gente, de los votantes del Partido Popular, que han votado corrupción. En Valencia hay un 20% de los diputados del Partido Popular imputados. Hemos visto casos de corrupción gravísimas, donde se seguía votando. Hemos visto, por ejemplo, en Tenerife, recuerdo al alcalde de Arona, que nosotros hemos denunciado ese tema de manera insistente, y al final ganó por mayoría absoluta unas elecciones, a pesar de todas las denuncias que tenía por recalificaciones presuntamente ilegales de terrenos, y luego al final una sentencia judicial lo expulsó de la alcaldía por enchufar gente, y sigue pendiente de un montón de juicios, ¿no? Pero ese señor ganó elecciones con mayoría absoluta. Y yo creo que la gente que ha votado a este tipo de candidatos políticos tienen que entender que todos somos mayores de edad y que votar a un corrupto es una responsabilidad también del que lo vota. Quiero decir, al final, si yo voto a un corrupto porque me da igual que esté gestionando las arcas públicas y al final provoca un desaguisado económico y al final se hunde la economía que creó y al final genera un montón de dolor social y de sufrimiento y de desempleo, pues por supuesto que ese corrupto es el primer responsable, eso es evidente, pero la gente que estaba viendo lo que estaba pasando y que miraba para otro lado y que lo apoyaba, pues también hay una corresponsabilidad. Quiero decir, es que esas cosas hay que decirlas, aunque desagrade decirlo, pero hay que hacer una autocrítica completa. Es un mal endémico la corrupción, porque en Canarias tenemos caso Teresita, aquí en Gran Canaria caso Faicán, caso Unión en Lanzarote, caso Hóndola. Nosotros denunciábamos en Tenerife, en rueda de prensa precisamente, el principal protagonista del caso Teresitas, que fuera el exalcalde de Santa Cruz, Miguel Serolo, que ahora se le va a levantar en el Senado la inmunidad para poder ser juzgado por otro caso, el caso García Cabrera, que fue la concesión a dedo de una obra por valor de más de 6 millones de euros. Y obviamente nuestra representación en el Senado va a votar a favor de levantar la inmunidad, pero queremos nosotros plantear algunas iniciativas un poco más adelante para ver si se le expulsa del Senado. Y queremos también plantear que el Parlamento de Canarias lleve a cabo una reprobación, aunque no tenga consecuencias jurídicas, porque no se le puede echar del Senado, pero para que por lo menos se le exija que dimita. Porque el escándalo es que Serolo, con la trayectoria que tenía, siendo un representante clarísimo de la corrupción en Canarias, fue votado por todo el Parlamento de Canarias, por los grupos que hay allí para representar a Canarias en el Senado. ¿Y qué se hizo? Pues un señor que estaba imputado en el caso de las Teresitas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias porque era parlamentario y estaba aforado, se le lleva a Madrid al Senado y entonces el caso pasa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al Tribunal Supremo. Y un proceso complejísimo que llevaba años de desarrollo, pues se le pasa a unos jueces que son nuevos, que tienen que estudiárselo y que tienen que empezar de nuevo con todo ese caso. Con lo cual, ¿qué es lo que se hace al final? Darle oxígeno a Serolo. Y Serolo es un señor que, en el caso de las Teresitas, por ejemplo, compró con dinero público dominio público marítimo terrestre, es decir, una parte de la playa nos pertenece a los ciudadanos, es del Estado, pues él le pagó a 2 empresarios por ese terreno, como si fuera de esos 2 empresarios. Ahora hay una sentencia firme del Tribunal Supremo que dice que esos 2 empresarios, que son 2 líderes empresariales de Tenerife, el presidente de la Cámara de Comercio y el presidente de la Organización Patronal de Constructores, tienen que devolverle decenas de millones de euros a la ciudad de Santa Cruz. ¿Después de cuántos años, don Ramón? Pues estamos hablando de 10 años. 10 años. Y vamos a ver cuándo ejecutan y cuándo se cumple la sentencia, porque esa sentencia lleva unos cuantos años dictada y todavía no se ha cumplido. Pero son decenas de millones de euros que no han llegado a la ciudad de una compraventa ya declarada ilegal. En un área de urbanización en donde, por ejemplo, en el borde de San Andrés hay una zona que se llama Montaña Morera, pues ahí había viviendas de personas que se encontraron en torno al año 2000 con que su propiedad aparecía en el registro de la propiedad a nombre de Inversiones Las Teresitas. No eran conscientes de haberla vendido y han tenido que pelear durante años, gastar
muchísimo dinero en abogados, en desgaste personal, sufrimiento personal para recuperar sus casas. Cuando el supervisor del proceso urbanizador era el ayuntamiento dirigido por el señor Serolo. Es decir, el señor Serolo ha cometido abusos medievales. Estamos hablando de haberle arruinado una parte de sus vidas a una parte de los vecinos de San Andrés. Estas cosas no se conocen, lo que han sido. Y yo siempre digo que si lo que él hizo es delito, la ley tiene que aplicarse con la mayor celeridad. Y si no es delito, la ley tiene que cambiarse, porque lo que no puede suceder es que abusos medievales tengan cabida en nuestra legislación. Y lo que no puede suceder es que todo un Parlamento de Canarias, todo un Partido Popular, una coalición canaria, PSOE, hayan votado para que este señor vaya al Senado a representar a Canarias, cuando una sociedad civilizada, en mi opinión, debería estar en la cárcel, porque eso no debería tener cabida en una democracia que funcione, una conducta como la que ha tenido el señor Serolo. Yo no sé si aquí esto tendrá relevancia penal al final o no la tendrá. No sé si se podrá demostrar o no se podrá demostrar, pero desde luego, o si dentro de nuestro ámbito jurídico, dentro de lo que penalizan nuestras leyes, esto al final tendrá sanción o no tendrá sanción. Pero los hechos probados, los hechos recogidos en la acusación de la Fiscalía, evidentemente son actos de corrupción, porque corrupción consiste en utilizar los recursos públicos para producir beneficios privados a costa del interés público, pervertir la función del proceso político, la función de representación de cualquier político. Eso es la corrupción, y una parte de la corrupción es legal, cabe dentro de las leyes, lo decíamos antes, uno le puede dar hasta 60.000 euros a un partido y a partir de ahí ya no cabe dentro de la ley, a partir de ahí la corrupción es ilegal y ya todo el mundo ve que es corrupción. Pero el problema es que la corrupción está enquistada en el Estado, en el funcionamiento del Estado, en la mentalidad de muchos partidos, que no se avergüenzan, que no se sonrojan de mandar a personas como Serolo a representar a Canarias al Senado. Y en el estudio ese que usted hablaba de los profesores universitarios de La Laguna, ¿qué se aprendía de ese estudio de la corrupción? Pues ese estudio era realmente escandaloso. Hablaba de Murcia, Valencia, las comunidades autónomas y Canarias también. Y Canarias, que es de récord Guinness en corrupción. ¿Por qué? Pues porque entre 2000 y 2010 planteaba que el 8% de los municipios de España tuvieron casos de corrupción. El 8%. En el caso de Canarias no era el 8%, era el 39%. Es decir, Canarias es una potencia en corrupción en un país como España, que dentro de los países desarrollados es también un país con unos niveles de corrupción muy altos. Entonces estamos hablando de un problema muy grave y de un problema que ha pervertido, insisto, todo el proceso democrático, porque además al final esto nos afecta en todo. Yo decía antes en el pago de la hipoteca, pero en el pago de la factura de la luz también. Sabemos que los expresidentes del gobierno, del PSOE y del PP, están cobrando 150.000, 200.000 euros de las eléctricas al año cuando participaron en procesos de privatización de las eléctricas. Y privatizaron las eléctricas, que daban miles de millones de euros de beneficios que podían ir a las arcas públicas para financiar el bienestar de toda la gente, y ahora han ido a los bolsillos de los millonarios que pudieron comprarlas. Y nos decían, no, pero es que las empresas privadas son más eficientes. Bueno, ¿cuál es la realidad hoy? Hoy tenemos la tercera factura de la luz más cara de Europa. España es el país con la tercera factura de la luz más cara de los 27 países de la Unión Europea, dañando a las familias y la competitividad de nuestras empresas. Realmente escandaloso. Y además, el gobierno de Aznar le reconoció un déficit de tarifa que no resolvió el de Zapatero y que mantiene el de Rajoy, que significa que estas empresas, por un lado, reparten dividendos, por otro, nos cobran una de las facturas de la luz más caras, y por otro, se pretende que lo que le pagamos los ciudadanos por la luz, por la electricidad, no es suficiente para cubrir los costes de producir electricidad. Con lo cual hay un déficit de tarifa, según ellos, que suma ya los 30.000 millones de euros que los ciudadanos le debemos a las eléctricas. Es realmente el negocio perfecto. Reparten dividendos por valor de miles de millones de euros en los últimos años. Tenemos una de las facturas de la luz más caras y encima nos quedamos debiéndoles dinero. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer, y lo planteamos desde Izquierda Unida, es una auditoría de las eléctricas. Y nosotros planteamos también, porque esto en el fondo, ¿qué es? Pues lo que acabo de decir hace un rato, corrupción legalizada. Y aquí se entregaron empresas públicas muy rentables, las joyas de la corona, a los ricos para hacerlos más ricos, y los ciudadanos nos quedamos sin las eléctricas, nos quedamos sin empresas de telecomunicaciones, sin una serie de empresas estratégicas que generaban miles de millones de euros en beneficios cada año y que ahora mismo nos habrían venido como agua de mayo para afrontar la crisis, para tener recursos, para que tantas familias no se estuvieran hundiendo en la miseria, en la pobreza como está pasando ahora. Pero todo esto hay que decirlo, porque este modelo que ha tenido el bipartidismo de entregar las joyas de la corona, las empresas públicas rentables, a los adinerados, nos ha empobrecido a los ciudadanos.
Y ahora hay que recuperar algo de eso, por lo menos lo que es estratégico en la economía. Porque si no recuperamos eso, una parte de la tarta ya no va a ser nunca más de los ciudadanos. Y la tarta tiene el tamaño que tiene. Y si una parte pequeña de la población se lleva un cacho muy grande de la tarta, a otra parte de la población le va a faltar un cacho suficiente para vivir con dignidad. Es que eso es así. La tarta tiene el tamaño que tiene. Entonces o se reparte bien, o si algunos se llevan cachos demasiado grandes, a otros les va a faltar lo básico. Si a unos les sobra de todo, va a ocurrir que a otros les va a faltar de todo. Y entonces hay que plantear que hay que repartir la riqueza y la renta. De la política nacional, de los ministerios, de los ministros, ¿cuál es la valoración que usted hace? ¿Cuál sería el ministro peor del señor, del ministerio, o sea, lo que es el gobierno nacional, don Ramón? La verdad que ahí son muy competitivos, pero yo me quedo con lo que dicen las encuestas. El peor valorado es el ministro de Educación, el ministro Wert, y este es un gobierno que ha perdido popularidad a una velocidad espectacular, pero básicamente porque gobiernan estafa electoral, como hemos dicho varias veces desde Izquierda Unida, y gobiernan estafa electoral porque engañó a los ciudadanos. Todavía uno puede pensar en González Pons antes de las elecciones hablando de que en esta legislatura se podrían crear 3,5 millones de puestos de trabajo, o en aquella foto de portada del diario El Mundo unos meses antes de las elecciones con Rajoy por fuera de una oficina de empleo hablando de cuando gobernara aumentaría el empleo. Que sería su prioridad el empleo. Que sería su prioridad, efectivamente, y su prioridad evidentemente ha sido otra. Y en cuanto ha gobernado ya nos ha dicho que en esta legislatura va a haber por lo menos 1,5 millones de nuevos desempleados. Es decir, no se va a crear empleo. Eso fue uno de los grandes engaños, pero también dijo que no se iba a recortar en educación, que no se iba a recortar en sanidad, y ya lo ha hecho. Dijo que no se iban a bajar. El tema de pensiones, que no se iban a bajar las pensiones, y ya se han bajado a través de la congelación y de no igualarlas a la subida del coste de la vida. Y evidentemente también dijo que no se iba a reformar el mercado laboral abaratando el despido. Eso fue una declaración permanente de la señora Soraya Sáenz en Santa María antes de las elecciones, cuando decían que no se puede abaratar el despido y favorecer los despidos cuando lo que hay que hacer era crear empleo. Y además la reforma del Partido Popular ha provocado una destrucción de empleo clarísimo. Hay un estudio de la Fundación 1 de Mayo que plantea que en 2009, por cada décima de caída del Producto Bruto, por cada 0,1% de caída del Producto Bruto, se destruían 30.000 empleos. En 2012, por cada décima de caída del Producto Bruto, se destruyen más de 60.000 empleos. Es decir, Rajoy ha logrado que con su reforma laboral, y también con la influencia de la reforma laboral que antes hizo Zapatero, con esas reformas laborales, con igual caída del Producto Bruto, se destruye el doble de empleo. Y eso es un producto de esa reforma laboral. Yo creo que es un gobierno profundamente inmoral. Un gobierno desvergonzadamente inmoral. A mí me parece doloroso pensar que, por ejemplo, cuando Rajoy estaba en la oposición, denunciaba al gobierno de Zapatero con razón por vender armas de racimo a Libia que eran utilizadas contra la población civil. Bueno, muy bien esa denuncia, nosotros la compartimos desde Izquierda Unida, pero ¿qué ocurrió? Que cuando llegó al gobierno ha puesto de ministro de Defensa a Pedro Morenés, que era ejecutivo de Instalasa, la empresa que fabricaba esas bombas de racimo. Yo creo que eso ejemplifica la degradación moral de Mariano Rajoy, de su gobierno, del Partido Popular, de esta manera de engañar a la gente y además de pretender, como ha dicho él públicamente, que, bueno, que él ha incumplido su programa electoral porque tenía que cumplir con sus obligaciones. Desde luego, un político que no entiende que el núcleo de su obligación es precisamente su programa electoral, debiera estar invalidado para participar en un proceso democrático, porque no entiende lo que es un proceso democrático. Te elige a la gente para llevar a cabo un programa que todo el mundo puede entender, que puedes tener dificultades para realizarlo en mayor o menor medida, eso lo puede entender todo el mundo, pero lo que no puede entender nadie es que tu programa sea una estafa, que hicieras campañas recogiendo firmas contra el IVA y luego subas el IVA, que engañaras a la gente diciendo que ibas a crear empleo y luego hicieras una reforma para destruir empleo, que dijeras que no ibas a tocar la sanidad, la educación, las pensiones y tocaras todo eso, y que adoptaras un montón de medidas que se suman a las que ya hizo Zapatero para un viaje al tercer mundo, que es lo que realmente está ocurriendo en este momento, una ruptura del contrato social, una ruptura de lo público, de los derechos laborales, para que nuestros hijos y nuestras hijas, y también los que estamos viviendo ahora, vivamos peor que la generación de nuestras madres y de nuestros padres. Se está produciendo una igualación, un hermanamiento indeseable e indeseado de las generaciones actuales con las de nuestros abuelos. La generación de la posguerra del siglo XX tuvo la experiencia dramática de vivir peor que la generación de sus padres y de sus madres porque hubo de por medio una guerra. Pues la generación de nuestros hijos y de nuestras hijas
van a tener, si no lo remediamos, y lo podemos remediar, la misma experiencia, la de vivir peor que sus madres y que sus padres, porque lo que estamos viviendo es una guerra contra el pueblo, una guerra económica contra el pueblo. Eso es lo que estamos viviendo, y un gobierno que se comporta como un gobierno colonial, como un gobierno de ocupación, que por cierto, muchas de sus medidas son simplemente dictadas desde Alemania, dictadas por Merkel y aceptadas de forma absolutamente sumisa, sin utilizar el margen de juego que tendrían para frenar muchas de las cosas que se les imponen, porque hay margen de juego. El tema también de los convenios colectivos también, que esta semana también parece ser que tenían problemas, y entonces también la Consejería de Empleo estaba hablando de que se iban a respetar, y también a ver si ya esta semana ya se reunían para el tema de la liberalización de las ITV, otro problema también añadido, que sería destruir el empleo. En el momento actual, la liberalización de las ITV significa automáticamente cerrar los talleres que se dedican a eso. Evidentemente es una medida para destruir empleo, está clarísimo. Y ahora mismo habría que parar cualquier medida que pueda destruir empleo, lo que habría que hacer de manera evidente. Y obviamente pues la política de ellos va en sentido contrario. Van a adoptar cualquier medida que simplemente beneficie a los que más tienen. Pero es que el objetivo del Partido Popular es reducir la masa salarial, bajar los salarios. Se ha hecho ya, y lo venía haciendo Zapatero, que se bajó el salario de los empleados públicos, repercutiendo sobre los empleados privados, como en su momento reconoció y celebró el Banco de España. Y de hecho, durante la crisis, la masa salarial ha bajado 5 puntos de PIB. Por primera vez, las rentas empresariales han superado las rentas salariales. Y la desgracia de esto, aparte de la injusticia social terrible que esto supone, es que esto es un problema de eficacia económica. Es decir, cuando la gente tiene muy poco dinero en el bolsillo, cuando se pierden nada menos que 5 puntos de PIB en masa salarial, los bares venden menos, los comercios de todo tipo venden menos, las empresas que prestan servicios venden menos, las empresas venden menos, despiden más, contratan menos, tributan menos, y toda esta espiral se va agravando y va deteriorando la economía, deteriorando las condiciones de vida, y es una pescadilla que se muerde la cola, que hace que la propia caída de los salarios empeore las condiciones y acabe justificando otra caída de los salarios, la destrucción, el deterioro de las pensiones, el deterioro de la sanidad pública, el deterioro de la educación pública, el deterioro y la destrucción del estado del bienestar. ¿Para quiénes están gobernando? Pues para las grandes empresas que tienen públicos cautivos, las eléctricas, decíamos antes, las telefónicas, todas esas empresas que tienen un público, incluso una parte del sector alimentario, o la exportan para las empresas del sector exportador, para competir abaratando costes laborales. Ese es el modelo económico que ellos tienen. Otro tema también importante es el tema de justicia. No me puedo olvidar el tema de justicia, porque antes usted pleiteaba y no tenía que pagar tasas judiciales, porque ahora que tenemos que pagar tasas judiciales para pleitear en primera instancia y otros procedimientos judiciales. Yo creo que esa es otra medida antisistema del Partido Popular, antisistema en el sentido de que estoy seguro que el Tribunal Constitucional acabará declarando inconstitucional esa ley, o debiera serlo por lo menos, porque efectivamente el derecho a la tutela judicial desaparece, y es más, hemos visto como aquí en Canarias algunos procedimientos, algunos recursos han caído un 40%. Es una auténtica barbaridad, la gente no puede pagar tasas judiciales, y el acceso a la justicia cada día está más vinculado al poder adquisitivo de quien necesita el servicio de la justicia. Si la justicia era lenta, deficiente, si necesita una reforma para mejorarla, la reforma que ha hecho el Partido Popular es simplemente mantener su deterioro, empeorar el funcionamiento de la justicia, pero encarecerla para la gente, hacerla más costosa y hacer que menos gente pueda acceder a la justicia, y de esa manera tratar de descongestionarla algo. Bueno, ustedes no pueden acceder a la justicia, pues como hemos dejado a muchos miles, a muchas decenas de miles de personas sin poder acceder a la justicia, pues entre comillas la justicia mejora, se descongestiona levemente, o tendería a descongestionarse levemente, cosa que luego tampoco parece que vaya a ocurrir, porque los problemas de personal también son absolutamente abrumadores, ¿no?, de falta de personal. Otro tema importante es el caso Bárcenas. Tirará de la manta, bueno, ya de la manta no, de la sábana que le quedará, y se afectará a lo que es el gobierno de Mariano Rajoy. Hoy hemos leído que Mariano Rajoy, de acuerdo con lo que publica el diario El Mundo y con los originales que ha aportado el director del Mundo al juez, y por cierto desde Izquierda Unida hemos pedido también la comparecencia, que de nuevo el juez vuelva a interrogar a Bárcenas para que ratifique ante el juez lo que ha publicado el fin de semana pasado y estos días el diario El Mundo sobre los testimonios de Bárcenas, ¿no? Pero evidentemente lo que ha dicho Bárcenas es de extrema gravedad. Ha dicho que
que Rajoy en los años 98, 99, 97, y ha aportado datos, estuvo cobrando una media de 42.000 euros al año en sobresueldos. Es decir, además de tener un sueldo de ministro, que no es precisamente un sueldo que no dé para llegar a fin de mes, además de eso, recibía presuntamente unos sobres de dineros que venían de empresarios. Él y otros muchos. Bueno, esto, ellos que tanto obedecen a Merkel, si en Alemania se demostrara de Merkel lo mismo, afloraran los medios de comunicación lo mismo, el gobierno alemán caía. Y el gobierno de Rajoy debería de caer. Debería de caer por higiene democrática, porque esta gente es impresentable, porque esta gente están... yo creo que tenían una legitimidad democrática de origen, indiscutiblemente, ganaron unas elecciones, pero esa legitimidad de origen la han perdido durante el ejercicio del poder. Han perpetrado una estafa electoral, como dije antes, y en este momento están absolutamente deslegitimados democráticamente. Y por eso están también haciendo reformas tan peligrosas como la reforma de las administraciones locales. Están tratando de aprovechar para hacer un programa de máximos que nunca se habrían atrevido a presentar a unas elecciones. Están haciendo un programa de máximos en desmantelamiento del estado del bienestar, en desmantelamiento de la democracia local, desmantelamiento de los ayuntamientos, de sus competencias para hacer políticas sociales, socavamiento de su financiación y, como siempre, engañando a la gente, diciendo que tenemos demasiados ayuntamientos, que son muy costosos, cuando la realidad es que en España los ayuntamientos que tienen menos de 1.000 habitantes tienen al 3%, 3 y pico por ciento de la población y el 1%, 1 y pico por ciento de la deuda. Curiosamente, los ayuntamientos que más se han endeudado son los grandes, en particular algunos gobernados por el Partido Popular, como el de Madrid, que con el 7% de la población de España tiene más del 20% de la deuda de todos los municipios. De más de 8.000 municipios, pues resulta que el 20% de la deuda está en un solo municipio. Pero es que si cogemos los 6 municipios mayores de España de más de 500.000 habitantes, pues ya tenemos el 36% de la deuda. Es decir, que la deuda por habitante es mucho mayor en los municipios grandes que en los pequeños. El objetivo, evidentemente, no es hacer financieramente más sostenibles los municipios, evidentemente, porque los municipios pequeños se han endeudado menos. Pero es que además la deuda de los municipios, de todos los municipios, es solamente el 4 y pico por ciento de la deuda del Estado. Es una deuda ridícula. Y el gasto de los municipios está dentro del porcentaje de Producto Bruto, del gasto de la administración que tienen otros países europeos, e incluso menos que los países que más gastan a través de los municipios. En España los municipios no son especialmente costosos para nada. Entonces nos han estado engañando permanentemente y repitiéndonos que tenemos una administración muy pesada, para tratar de colar algo que no les ha funcionado afortunadamente de momento, y es reducir el número de concejales, reducir el número de representantes públicos, porque cuantos menos representantes públicos haya, menos se refleja la pluralidad y más posibilidades tienen de suavizar el castigo electoral que ya anticipan el PP en particular, pero también el PSOE. Es decir, ellos quieren, imaginemos, ¿no? Si hubiera un parlamento con 2 diputados, pues con que la mayor parte de los votos los obtuvieran los 2 partidos principales, solamente estarían representados ellos. Habría que cambiar, por ejemplo, la barrera electoral aquí en Canarias, ¿no? Bueno, lo de Canarias es un caso todavía mucho más grave que el Estado. En Canarias tenemos barreras electorales que no existen en ningún país del mundo. 30% de barrera electoral insular, que hay que sacar en una isla por lo menos el 30% de los votos para poder acceder al Parlamento de Canarias, o el 6% a escala de toda Canarias. Esa barrera no existe en ningún país del mundo. Tenemos dobles barreras, en el resto del Estado no hay dobles barreras en ninguna comunidad autónoma. La barrera es más alta, como acabamos de decir, pero además circunscripciones muy fragmentadas. Y luego yo creo que lo de Canarias es un escándalo del que tampoco somos muy conscientes los canarios. Porque, por ejemplo, en este momento los 3 principales partidos que están en el Parlamento de Canarias, Coalición Canaria, Partido Popular y PSOE, tienen el 78% aproximadamente de los votos. 78% de los votos, pero tienen el 95% de los escaños. Es decir, el 17% del Parlamento de Canarias es robado. No representan a ningún ciudadano. Estamos hablando de 10 diputados y diputadas. 10 diputados y diputadas de PSOE, PP y Coalición Canaria, que se los ha dado la ley electoral, pero no los votos de ningún ciudadano. Son diputados zombi, porque no tienen el voto de ningún vivo detrás. Están usurpando la soberanía popular. Están decidiendo sin representar a nadie por una ley electoral fraudulenta que han pactado entre ellos, que se niegan a cambiarla, que es un escándalo y que la mantienen haciendo trampa. Afortunadamente, a mí me parece importante que el crecimiento de Izquierda Unida, que estamos denunciando estos fraudes democráticos desde hace muchísimos años, el crecimiento de Izquierda Unida en el Estado y también en Canarias,
yo creo que nos va a permitir en la próxima convocatoria electoral autonómica saltar la barrera del 10% canario y entrar en el Parlamento y utilizar esa amplificación, esa cámara de amplificación de la voz, del mensaje y de nuestras propuestas para reivindicar con más potencia que nunca la necesidad de democratizar Canarias. Porque además, quiero decir, esto no es un tema de políticos, esto es una cuestión bien distinta. Hay un estudio muy curioso de 2 profesores estadounidenses comparando sistemas democráticos entre el año 1945 y 1995, durante 50 años, ¿no? Como que ellos comparaban 17 países del primer mundo, países ricos, con sistemas democráticos. Y entonces cogían los países en donde se obtenía en el Parlamento el mismo porcentaje de diputados que porcentaje de votantes. Eso es por un lado. Y por otro lado, los países en los que el sistema electoral hacía que se obtuviera un porcentaje de diputados mayor que el porcentaje de votantes. Es decir, los sistemas mayoritarios, ¿no? Como en España, ¿no? Que el PP y el PSOE obtienen más porcentaje de diputados que de votantes, y en Canarias no digamos, PP, PSOE y Coalición Canarias obtienen mucho mayor porcentaje de diputados y diputadas que de votantes. Pues bueno, los países en los que el sistema electoral era más proporcional, es decir, donde el porcentaje de votantes era igual al porcentaje de diputados y diputadas, tienen los estados del bienestar más avanzados y más desarrollados. Los países de sistemas mayoritarios, donde el sistema electoral te daba más porcentaje de diputados y diputadas que de votantes, son los que tienen los estados del bienestar menos desarrollados. Países como Gran Bretaña, como Estados Unidos, tienen este sistema mayoritario. Países como los países nórdicos tienen sistemas electorales proporcionales. ¿Qué ocurría? Que donde los sistemas electorales eran proporcionales, la diversidad de la población estaba mejor representada, las formaciones políticas que no dependemos del poder del dinero, del poder económico, sino de una parte de la ciudadanía que nos organizamos para defender nuestros derechos, podíamos acceder a las instituciones, se podía escuchar con mucha más potencia nuestra voz, se podía obtener más respaldo, y los partidarios de las políticas sociales, del reparto de la riqueza, de la generación de empleo de calidad, han tenido mucho más poder en esos países. Por lo tanto, el sistema electoral no es ni mucho menos una cosa que de igual ni es cosa de políticos en sentido despectivo. El sistema electoral es absolutamente clave para mejorar la calidad de vida. No se puede decir, como andan diciendo portavoces del PSOE y del Gobierno de Canarias, que no es la prioridad, porque la democracia no es el objetivo, la democracia es el camino, la democracia es el método. Si no logramos democratizar la comunidad autónoma canaria, difícilmente vamos a lograr derechos sociales, calidades de vida que son producto de ahondar en la democracia. En Canarias el problema que tenemos hoy es que no hay democracia. Aquí hay un sistema autoritario moderado. No voy a decir que esto sea lo mismo que el franquismo, evidentemente, pero entre el franquismo, la dictadura a la que venimos y la democracia a la que tendríamos que llegar, nos hemos quedado a medio camino. En este autoritarismo miserable que nos mantienen los 3 grandes partidos, con su fraude electoral legalizado. Para finalizar, Ramón, ¿qué está haciendo Izquierda Unida para aumentar el activismo en esta formación política? Pues nosotros estamos trabajando intensamente en las islas. Hemos logrado además un crecimiento en estos últimos 2 años importante, con implantación en todas las islas. Y bueno, nosotros tenemos representación solamente en Tenerife, tenemos concejales en Tenerife. Y la verdad que nos hemos implicado en muchas cosas, defendiendo, por ejemplo, el agua de titularidad pública, denunciando la corrupción, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, que tenemos representación, la corrupción en la privatización del agua. Decía yo hace un momento, ayer estábamos con el tema de Serolo. Hemos llevado una proposición de ley al Parlamento del Estado para tratar de frenar las prospecciones petrolíferas en Lanzarote y Fuerteventura, en las aguas frente a Lanzarote y Fuerteventura, que sería un desastre medioambiental lo que se puede producir ahí. Vamos a presentar alguna iniciativa a final de esta semana también en Lanzarote sobre ese tema. Estamos trabajando en los municipios en los que estamos, hemos colaborado con la plataforma antidesahucio, sobre todo de manera muy especial en Tenerife, porque allí hemos tenido más implicación, pero también aquí en Gran Canaria los compañeros y las compañeras están muy implicados en esos temas. Yo creo que hay un trabajo social importante. Ahí estamos construyendo propuestas, estamos construyendo organización, estamos haciendo una reflexión sobre el régimen económico y fiscal para tratar de replantearlo para que esté al servicio de las mayorías y no de las minorías adineradas como ocurre hasta ahora. Bueno, yo creo que estamos participando también en el movimiento sindical, hemos estado en las huelgas generales, hemos estado participando en esas convocatorias, planteando la denuncia y la crítica de la política económica actual y sobre todo las propuestas y el mensaje de que hay alternativas, tratando de revertir esa imagen terrible, ¿no? que han inoculado en el cerebro de tanta gente de que no hay alternativas. Nosotros estamos convencidos de que hay alternativas y queremos aprovechar todos los espacios para explicar
por dónde van esas alternativas, dónde están y que son absolutamente realizables y que ya se aplican en otros países, que no es ninguna utopía, pues a lo mejor inaplicable, ¿no? Pero vamos, yo creo que eso, que estamos haciendo mucho trabajo municipal en los municipios donde tenemos asambleas, estamos creciendo, estamos construyendo organización y nos estamos vinculando con la Canarias progresista, con la gente que quiere mejorar sus condiciones de vida, con la gente que está, con cada vez más gente que está en contra de lo que nos está pasando y que queremos transformar nuestra realidad, ¿no? Yo estoy contento con el crecimiento que veo en nuestra organización, con la buena vinculación que hay con el entorno social, con el entorno sindical, con el entorno en el que nos movemos y espero que podamos influir más, no por el bien de la Unidad, sino por el bien de esta tierra, que logremos tener mucha más presencia, mucho más crecimiento, porque, insisto, necesitamos cambiar la política económica, democratizar esta tierra, aplicar políticas de sostenibilidad reales, porque este modelo solamente nos trae tercermundización y solamente nos trae una peor calidad de vida de larga duración. Y la política se va a seguir haciendo. Si nos inhibimos, si nos retraemos, va a haber otros que hagan política por nosotros y contra nosotros. Yo creo que es fundamental que nos impliquemos para que la política la hagamos en beneficio de la mayoría social, de la gente que creemos en el interés colectivo, en la necesidad de mejorar la calidad de vida de todo el mundo. Yo creo que eso es absolutamente fundamental. Tenemos que implicarnos políticamente para hacer otra política, porque política se va a hacer siempre, y si no la hacemos nosotros, las van a hacer otros, por nosotros, en nombre de nosotros y contra nosotros. Que así sea, don Ramón Trujillo. Suerte para usted y para el colectivo de Izquierda Unida Canaria Sur. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Espero que la entrevista de don Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria, haya sido de su agrado. Continuamos con nuestra programación cultural y educativa.